Queridos amigos, sean bienvenidos a un tema más de esta serie sobre la naturaleza del hombre. En el día de hoy tenemos la parte 2 del tema simpatía, nota simpática, cuando las emociones nos juegan sucio. Pero antes de eso, yo quiero darle la bienvenida a Itamar, que nos va a acompañar acá, y quiero anunciarles un pequeño cambio que decidimos hacer. Vamos a ensayar a ver cómo funciona. La idea es de no hacer la traducción, vamos a hacer dos temas, un tema en español y un tema en francés completamente. Así que no va a haber traducción y Tamar no va a traducir, pero me va a acompañar igual con algunas de lecturas de textos y comentarios. Entonces ya está como presentadora. Entonces, bienvenida, Tamar. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo tema. Entonces, vamos a empezar con con un pequeño recuerdo de lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada estábamos hablando de el asunto de la simpatía, empatía y la apatía, ¿sí? Y habíamos explicado que la simpatía puede entramparnos en una espiral emocional, porque la simpatía nos lleva a identificarnos de tal manera de que nos ponemos nosotros en el lugar del otro, pero en nuestra situación. Y lo que nos puede inhabilitar para actuar nos asusta porque estamos, digamos, en la misma situación y terminamos por huir y cortar el vínculo con la persona con la que queremos ser simpáticos. Entonces la simpatía nos puede conducir a la apatía, cual ya no queremos ver porque nos da miedo la situación en la que la persona se encuentra. En cambio, la empatía, habíamos explicado que la empatía siempre se posiciona de manera tal que pueda ayudar, tratar de comprender los sentimientos de la persona y darle un apoyo útil a esa persona. Entonces, las grandes diferencias, también explicamos la semana pasada que la empatía hace parte, se apoya en las facultades superiores, ¿sí? Y la simpatía se apoya en las facultades inferiores. Ahora, Itamar, ¿es que la simpatía es mala o buena? No es mala, es buena y es necesaria también ¿Sí? ¿Y para qué es necesaria? para hablar, para tener un intercambio con la otra persona. Ujú. Es como si fuera la etapa inicial, ¿no? Es la primera etapa para Sí, tener empatía. sí. Vamos a decir, la primera etapa del proceso de comunicación. Muy bien. Ahora, otra diferencia entre la simpatía y la empatía es que la simpatía no crea vínculos en sí y la empatía es una constructora de vínculos, ¿sí? La empatía nos lleva a la conexión, la simpatía nos termina por desconectar. En la primera fase también de la empatía hay una fase en que uno escucha a la persona y de ahí crea vínculos, porque al escuchar a la persona uno pues se mete en su vida, pero uno trata de ayudarla. Claro. Es decir, es un elemento inicial de de la cadena de comunicación. Muy bien. También la semana pasada hablamos acerca de los peligros de de la simpatía, entonces hablamos de lo que llama la banalización de la violencia y explicamos cómo las escenas de violencia que se repiten pueden crear en en nuestro cerebro un mecanismo de defensa que hace que finalmente seamos insensibles a la violencia. Y de esta manera se banaliza la violencia y por eso los jóvenes de hoy en día tienen tendencia cada vez más y más a ser violentos. Y hablamos también de la guerra, ¿no? Y la guerra, como en los países donde vive la violencia cada día, una cuestión cotidiana, la violencia termina por banalizarse. Es lo que ha sucedido en América Latina. Son patrones que se repiten. Puede ser Exacto. cultural o simplemente debido a des extérieurs. Sí, o es el efecto exterior, también es cuestión del medio ambiente en el que nosotros Sí, el vivimos. Sí, medio sí, familiar o sí, del país también. exacto. Muchas veces la educación, el ejemplo que hemos vivido, nuestras experiencias, ¿no? Porque hay experiencias traumáticas que hacen que una persona se pueda hacer violenta, ¿no? Pueda banalizar la violencia mediante un mecanismo de protección. Ahora, yo quise hablar la semana pasada de una manera especial acerca de los juegos de video, las películas, ¿sí? La banalización de la violencia no es buena y todos caemos fácilmente en eso. Y es algo que tenemos que corregir, ¿sí? Digamos que nuestra cultura, por ejemplo, nosotros como latinos, yo soy colombiano, y en Colombia, pues, ha habido mucha violencia, ¿no? Eso no es secreto para nadie, no estoy hablando mal del país, pero es un país en el que ha habido mucha violencia desde muchísimos años, guerra civil durante muchos años y violencia, la violencia ha sido el pan cotidiano de muchos en Colombia. Y en nuestra cultura la violencia se banaliza un poco diría mucho.
Y si a eso le agregamos las películas y los juegos de video, podemos formar un cóctel explosivo. Un combo mortal. Exactamente, un combo mortal. Entonces, vamos a entrar en el tema de hoy, porque este tema, como ustedes lo saben, nosotros somos cristianos, nos preguntamos si Cristo en todo esto, Jesús en toda esta historia, ¿no? ¿Cómo es que podemos ubicar a Jesús en el centro de esto que estamos haciendo? Y ustedes van a ver que cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo en este seminario nos lleva de una u otra forma a Jesús como la solución. E inclusive al final del seminario ustedes van a ver cómo nosotros vemos que Jesús no es solamente la solución, sino que también es nuestro objetivo, es nuestro modelo ideal. Y Tamara, yo quiero invitarte a leer Juan 9, del 2 al 7, por favor. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y él dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Una cosa interesante, nosotros vemos cuál es la reacción de los discípulos. ¿Hacen qué? ¿Empatía o simpatía? No, fue simpatía. Fue simpatía, ¿cierto? Y de hecho, incluso le echaron la culpa a los padres y al ciego mismo. Sí, pero yo diría que aún más que esto es un reflejo clásico de la simpatía de tratar de buscar una explicación lógica a una situación. Esto es una respuesta simpática, ¿no? Ahora, la respuesta de Jesús es característica también, porque Jesús no les dice, bueno, pero ustedes qué criticones que son, ¿por qué tienen que criticarle a los padres? Ustedes ni los conocen, que se ponen a hablar de lo que no. Jesús los hubiera podido regañar. ¿Hubiera tenido razón si los regaña? Sí, claro, pero no lo hizo, sino que Jesús trata de una manera empática con ellos. ¿Qué es una manera empática? Él va a establecer comunicación. Okay. Jesús tiene en cuenta lo que dicen los discípulos, pero él dice, no, no es que pecó este ni sus padres. Y aquí les explica a Jesús de que estaba preparado para que las obras de Dios se manifiesten en este hombre. Es una cosa interesante de que Jesús muestra una otra opción más positiva de este problema. Claro, el ciego ya ha dicho, "Bueno, pero ¿y yo por qué?" Tengo que ver. Claro, pero Jesús finalmente muestra de que había un propósito en esa situación. Esto es este esquema yo lo utilizo mucho en terapia porque Jesús viene aquí a darle un sentido a la situación, sin juzgar, sin juicio de valor. A veces no sabemos qué es lo que Dios tiene detrás de una situación, pero una cosa sí yo estoy seguro de que Dios siempre tiene un plan en todo lo que pasa en nuestra vida. Es lo que yo siempre repito, y bueno, ahorita no sé, tú me has escuchado decir esto, permite que Dios dirija los eventos de tu vida. Sí, yo siempre lo digo porque Dios siempre sabe, Dios siempre tiene un objetivo. Entonces, Jesús aquí les dice a los discípulos, Dios tiene un objetivo con esto, no es ni por lo uno ni por lo otro. Entonces les da una visión más positiva de la situación. Y la respuesta de Jesús es un poco interesante, es muy interesante. ¿Qué hizo Jesús? Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego. O sea, digo, bueno, tengo un problema de vista y alguien coge, escupe en tierra y me pone, pero no me estás ayudando. ¿Cierto? ¿Por qué Jesús hizo esto? Nosotros vamos al Génesis. ¿Cómo creó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Exactamente. Jesús aquí estaba restaurando y mostrando que él era el que había creado al hombre, haciendo ese retoque en esa escultura casi perfecta, que tenía un problema visual. Entonces hace el retoque en los ojos de este ciego y le dijo, fue y lávate, ¿ok? Y el nombre del estanque es muy interesante. Siloé, en hebreo significa el enviado. Eso todo estaba preparado para que Jesús hiciera esta obra en este hombre. Entonces nosotros vemos de que Jesús no juzga al hombre, no le habla, excepto una orden. Después le pone lodo en los ojos, anda, lávate en el estanque de Siloé. Y él se lava y recupera la vista. Entonces, aquí vemos un esquema clásico de cómo nosotros tenemos tendencia natural a ser simpáticos
que es nuestra educación, nuestra cultura y nuestra tendencia, porque es una reacción emocional, pero necesitamos ir más allá, ir a una comunicación profunda. Ahora, ¿es que este hombre creó un vínculo con Jesús a través de este acto? Vamos a ver que sí. Porque a primera vista no Pero parece, si ustedes leen porque lo único que hizo Jesús fue escupir en tierra y ponerle lodo en los ojos y decirle que se vaya a lavar los ojos. y por tanto este acto creó un vínculo indestructible entre él y De Jesús, confianza. de confianza. Y vemos, si ustedes leen el resto del pasaje, ven que este hombre después encuentra a Jesús. Él no le había visto porque cuando le puso lodo en los ojos no veía, estaba ciego. Y entonces después le encuentra en la sinagoga y le dice, yo soy, yo soy Jesús. Y esto crea un vínculo entre un hombre y su Salvador, entre un hombre y su Redentor. La empatía es una creadora de vínculos. Es como el pegante, ¿no? Es muy importante este texto. Ahora, otro aspecto sobre la empatía. Tenemos una historia que encontramos en Juan 11, del 21 al 27. Y dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Está el pasaje sobre la resurrección de Lázaro. Y es muy importante este texto porque aquí Jesús encuentra a Marta después de la muerte de su hermano. Y Jesús no va por 30 caminos, va directo al grano y le dice, ¿crees en mí? Ella le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús le dice, ¿crees en mí? Sí, yo creo que va a resucitar. Y es interesante ver que la respuesta de ella es más completa. Ujú, exacto. Y también vemos que aquí Jesús hace un diálogo completo, le explica. Aquí hay una explicación teológica de una situación difícil de entender. La pregunta de Marta es, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, es, ok, yo entiendo que tú le vas a resucitar en el día postrero, ¿sí? Que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, le vas a resucitar, todo eso lo sé, eso me consuela, él murió teniendo fe en ti y todo está bien, pero duele, duele. ¿Y cómo que duele? Como ya lo dijimos un montón de veces, el ser humano no fue creado para morir. La muerte es un cuerpo extraño en la experiencia humana. Duele. Y Marta le dice, yo no entiendo esto de que él murió, pero al mismo tiempo entiendo que le vas a resucitar. O sea, no es, ese es el problema. Y Jesús la reconforta en esa fe. Y Jesús le dice, ¿crees esto? Y él dice, Señor, ella dice, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que has venido al mundo. Entonces, aquí vemos de que Jesús comunica es tan perfecto en la comunicación que él viene a identificar el pensamiento de Marta y aquello en lo que ella necesitaba ser reconfortada y pudo dialogar. Pero si nosotros pues, seguimos leyendo, vamos al resto del texto y yo quiero invitarle a Itamar que lo lea desde el versículo 28 al 36. ¿Sí? Y dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando le oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, vieron que María se había levantado deprisa y había salido. La siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús primero encontró a Marta, ¿no? Y Amén. tiene todo un diálogo con ella. Y cuando encuentra a María, es que Jesús se pone a argumentar con ella. No, No. ¿Por qué?
Su relación con él, en ese momento Jesús está en qué modo, ¿simpático o empático? Simpático. Es simpático. No, está en modo empático. Jesús allí está funcionando, obviamente hay algo de simpatía, ¿ok? Hay algo de simpatía, pero hay algo de simpatía, pero Jesús está esencialmente en un modo empático, porque Jesús comunicó con Marta y con María es que había la posibilidad de venir a explicar de que yo No, soy la resurrección y la vida. vio que estaba en su dolor y que no estaba tan abierta al diálogo. Exacto. Es decir, Jesús viene viene y encuentra a María en una tormenta emocional. Cuando alguien está en una tormenta emocional, no necesita que le digan el cómo, el por qué, el cuándo, que le expliquen la situación, Ya sabe. ¿qué necesita? De pronto no sabe o de pronto no es el momento de que entienda. Entonces que hay personas que cuando hay un problema dicen, no, tenemos que hablar ya porque si no, y están en una tormenta y ¿cómo termina eso? ¿Se agrava o se arregla? Se empeora. Se empeora porque hay una tormenta emocional. María aquí estaba en una tormenta emocional. Obviamente, María también creía que Jesús era el Hijo de Dios. Y mire que si, María le dice exactamente la misma frase que Marta. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. ¿Eso qué implica? Yo entiendo que tú eres el Mesías, yo entiendo que tú eres el Redentor, yo entiendo que mi hermano va a resucitar, pero si tú hubieras estado aquí, no estaríamos sufriendo este dolor tan horrible. Esto no es un reproche, es una constatación del dolor humano. Pero también de la Mm. confianza, porque ya saben que Jesús hubiera podido impedir la muerte de Exacto, Lázaro. exacto, también la confianza. Y aquí hay algo muy interesante. Una pregunta hablando de Jesús, que nos hemos focalizado en María, pero si hablamos de Jesús, ¿es que Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro? Sí, Claro. ¿Es que él sabía que tenía el poder para hacerlo? sí, sí. Sí. Entonces, ¿por qué lloró? Por el dolor, porque a pesar de que era el Hijo de Dios, también Exa- estaba humano y él siente el claro, dolor humano. él siente el dolor humano porque es que la empatía no es una comunicación como la podemos estar haciendo aquí a través de la cadena de YouTube, a través del video, la videoconferencia, en la cual hablamos, nos expresamos y parte y ya está. La empatía es una comunicación profunda en la cual hay un vínculo, no solamente de las facultades superiores, sino también de las facultades inferiores, es emocional también. Entonces, la empatía es capaz de utilizar nuestras facultades inferiores también, pero las usa de una manera constructiva. Eso es un constructor de vínculo y es una comunicación profunda, lo que llama una comunicación emocional. ¿Sí? Y esto es muy importante entenderlo. Jesús, ¿qué tenía que hacer allí para comunicar con María? Expresar su dolor también. Llorar. Decirle, a mí también me duele que estés sufriendo por esto. Pero no era el momento de explicar nada, no había nada que Sí. explicar. Y de hecho, el texto sigue diciendo que Jesús finalmente le resucita. Ahora, algunos textos de un libro que se llama El deseado de todas las gentes, de una autora cristiana que se llama Ellen White. Y yo quisiera citar algunos pasajes de este libro así rápidamente. El deseado de todas las gentes, página 482, párrafo 1. Entre los más constantes discípulos de Cristo se contaba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontraran, su fe en Cristo había sido fuerte, su amor por el profundo y el Salvador le amaba mucho. En favor de Lázaro se realizó el mayor de los milagros de Cristo. El Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda. Ama a toda la familia humana, pero está ligado con algunos de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto con la familia de Betania y para un miembro de ella realizó su obra más maravillosa. Jesús tenía un vínculo Especial. especial con estas personas. Sí, porque era cuestión de vínculo, ¿no? Ese vínculo, pero no vínculos de una comunicación Superficial. superficial, como era el vínculo que tenía con las multitudes. Había muchas personas que seguían a Jesús, pero muy pocos estaban en su círculo cercano porque no alcanzaban ese nivel de empatía que se necesitaba. Entonces, aquí vemos que Jesús tenía una comunicación empática. ¿Puedes seguir leyendo, por favor? Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio, dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos, y con frecuencia, cuando estaba cansado y sediento de compañía humana,
Le era grato refugiarse en ese hogar apacible, lejos de las sospechas y los celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Una vez más, aquí había vínculos profundos de amistad y de comunicación. Aquí habla de palabras, de comunicación, de hogar, ¿sí? Se sentía como en su hogar, Era que su le hogar. hacían sentir como en su hogar. Todos necesitamos un hogar. De hecho, su ministerio fue muy intenso, fue muy complicado y él encontraba paz ahí en ese hogar. Exactamente, exactamente. Y quisiera leer este pasaje, el último pasaje de este libro, Deseado a todas las gentes, página 490, párrafo 2, que habla de la acción de Jesús con respecto a la muerte de Lázaro. ¿Dónde le pusisteis? Preguntó. Dícenle, Señor, ven y ve. Juntos se dirigieron a la tumba. Era una escena triste. Lázaro había sido muy querido y sus hermanas le lloraban con corazones quebrantados, mientras que los que habían sido sus amigos mezclaban sus lágrimas con las de las hermanas enlutadas. A la vista de esta angustia humana y por el hecho de que los amigos afligidos pudiesen llorar a sus muertos mientras el Salvador del mundo estaba al lado, lloró Jesús. Aunque era hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y le conmovía el pesar humano. Su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes. Llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan. Jesús tiene simpatía. Sí, también. También. Ahora, es que lo que siempre decimos, necesitamos simpatía y empatía, necesitamos las dos, cada una en su debido lugar. Obviamente Jesús no se iba a poner a llorar y desesperarse y abandonar su misión, pero sí fue capaz de identificarse a través de la simpatía con el sufrimiento de las dos hermanas. Sí. Hemos hablado mucho acerca de este pasaje y yo quisiera que entremos en un tema más profundo acerca de la empatía, pero la empatía en acción. ¿Sí? Porque se habla de la empatía, pero ¿cómo identificamos la palabra empatía? Información, les doy una información muy importante. La palabra empatía no aparece en la Biblia. ¿Saben ustedes? No. Realmente la palabra empatía es una palabra de origen bastante reciente, ¿no? Hoy en día la utilizamos porque los estudios acerca de la psicología han avanzado y fue necesario identificar esta, digamos que esta capacidad, esta facultad humana, identificarla de una manera clara, ¿no? Entonces se le colocó un nombre, empatía. Entonces, los principios de la empatía los encontramos en la Biblia y en muchos pasajes, ¿no? Y uno de esos pasajes muy importantes está en Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí vemos de que la respuesta simpática es de decir, anda, sáciate y caliéntate. Es Entonces, como saber lo teórico. exacto. Y la respuesta empática es ir a ayudar. Ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿De qué acción puedo hacer para mejorar tu situación? Porque yo identifico tu sufrimiento, tu necesidad, pero ¿cómo es que yo puedo ir y de una manera contundente responder a esa necesidad y ayudarte a avanzar? Y esa es la respuesta empática. Es decir, aquí identificamos un componente muy importante y atención, quiero que guardemos esto en un lado de nuestra mente, porque cuando hablemos del tema del amor, y vamos a hablar del tema del amor en detalle, y vamos a hablar del tema del amor en familia, el tema del amor en pareja, el tema del amor por la humanidad, etcétera, vamos a ver de que la empatía es uno de los componentes principales, porque de hecho la empatía es la que nos lleva a actuar de una manera eficaz. ¿Qué se espera de nosotros? Que aportemos respuestas en la función de nuestras posibilidades. Entonces,
la empatía es la que nos habilita a nosotros para dar esa respuesta. O sea, no sirve nada de las solas palabras no son suficientes, a veces son los hechos. Por eso explicamos en la semana pasada y dijimos que, por ejemplo, una persona, una respuesta empática puede ser simplemente estar en silencio y estar allí. Una persona que está en el duelo a veces solo necesita eso, solo necesita no estar sola, solo necesita a alguien que esté allí, que le preste su hombro para llorar, no importa. Se mojó la camisa, no importa. Así es, la respuesta empática es una respuesta que es eficaz, concreta, que es factual. Ahora, vamos a hablar un poco más en profundidad acerca de la empatía y aquí vamos a tocar algunos textos. Te acaban de ver unos textos en hebreo y no se me asusten, no vayan a desconectar la cadena, tranquilos, yo les voy a explicar. No vamos a leer hebreo, no es un curso de hebreo. Pero yo quisiera explicar algo muy interesante. Bueno, hay algunos textos que hablan que utilizan estas palabras eh, y yo quisiera explicar porque su significado es bastante profundo. Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este pasaje nos habla de cuando Dios se presenta a Moisés. Ahora, si ustedes ven aquí en detalle, hay dos palabras, misericordioso y misericordia, y que tienen códigos Strong, para los que no conocen, estos códigos Strong H7349 y H2617. H significa hebreo, ¿ok? Y un código Strong G significa que el original es en griego. Y estos sirven para entender lo que significa la palabra original en el texto original. Entonces, cuando hay una Biblia Strong, tiene estos códigos. Y hay también las concordancias Strong. Quisiera mostrarles una, perdón un momentito. Aquí tienen una concordancia Strong, es un libro bastante, bastante grande, ¿no? Y entonces, y en la concordancia Strong es como un diccionario y tienen todas las referencias de las palabras bíblicas. Entonces, aquí vamos a ver el significado de cada uno. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque dice Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. La palabra misericordioso es el H76, 6349, que es Rahamim. ¿Ok? Rahamim. Están algunos otros textos, aquí hay algunos otros textos que usan la misma palabra. Y en la segunda parte del pasaje utiliza el H2617, traducido grande en misericordia, que es la palabra Gesed. Gesed, aquí está en azul, Gesed, Hey, Samek, Dalet. Entonces, Gesed, que es misericordia, bondad. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque Dios se identifica como un Dios que tiene Rahamim. Ahora, Rahamim, misericordioso, Rahamim, misericordia, viene de la palabra Regem. Y Regem en hebreo es la matriz de la mujer y la matriz es donde se forman los hijos. Entonces, un amor maternal, en hebreo se dice, amor maternal se dice Rahamim. Pero Dios es un hombre, Dios es masculino, pero que tiene la capacidad de amarnos como una madre. Entonces, es un amor entrañable, es un amor profundo. Es decir, es un amor empático. ¿Sí ven el vínculo, el punto? O sea, nuestros padres pueden tener muchos defectos, ¿no? Obviamente no podemos comparar nuestros padres terrenales con nuestro Padre Celestial, pero hay algunas cosas en que sí hay paralelos. Nuestros padres, en general, ¿no? Hay excepciones, desafortunadamente. En general, nuestros padres, por mucho que se equivoquen, siempre hay ese vínculo profundo, esa capacidad de ir y hablar profundamente de las cosas. Entonces, esto es muy importante. La empatía es un componente esencial del amor y de nuestra relación. No podemos pensar en espiritualidad sin empatía. No podemos hablar de relaciones familiares si no conocemos la empatía tampoco. Esto es muy importante. Y quisiera terminar con este texto, que es un texto bastante profundo. Juan 15, 12 al 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Exacto. Jesús vino y nos mostró el ejemplo. Dice, yo quiero enseñarles a amar. Es decir, quiero enseñarles a ser empáticos. Quiero enseñarles a crear vínculos, pero esos vínculos que no sean débiles, vínculos fuertes. ¿Y cuál es el vínculo más fuerte de amor que es posible hacer?
Exacto, dar su vida, tener un amor fuerte, ¿hasta dónde? hasta la muerte. Hasta la muerte, o sea, y Jesús lo demostró, ¿no? Jesús dio su vida por nosotros, Jesús dio su vida por ti. Este elemento, este tema de la empatía es para ti. Jesús quiere tener una relación empática contigo, quiere tener una relación profunda, quiere enseñarte a ser empático para que tú también puedas ser empático con los otros, también puedas tener vínculos profundos con las otras personas. Esa es la única forma de combatir la violencia, la soledad, el dolor, la enfermedad e inclusive la muerte. Una relación empática sobrevive la muerte. Y esto es muy importante. Entonces, en este mundo, con tantas necesidades y tantas cosas, necesitamos vivir este tipo de experiencia. Vemos aquí que este tema está orientado a llevarnos a aquel que es nuestro modelo. Nuestro modelo perfecto es Cristo. Jesús fue empático. Jesús te ama. Él dio su vida por ti. ¿Quién puede hacer más que eso? Nadie más. Ese es tu modelo y Él te llama hoy. Que Dios te bendiga.